Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Revit para profesionales mecánicos. En la clase de hoy vamos a estar hablando del grupo Modify. Bien, sin más, comenzamos. Ya tenemos abierto la aplicación acá en el escritorio. New, aparece un cuadro de diálogo para buscar una plantilla que vamos a utilizar como base para este proyecto nuevo. Damos un clic en el botón Browse. Vamos al escritorio, Templates, y esta es la plantilla que vamos a utilizar. La que hemos estado utilizando desde el comienzo del curso. Damos un clic en abrir, regresamos al cuadro de diálogo que nos está indicando que vamos a abrir un nuevo proyecto basados en esta plantilla y bueno, damos un clic en el botón OK. Bien, voy a colocar unos cuantos muros acá para hablar del grupo Modify. Vamos a hacerlo línea a línea, lo voy a desencadenar. Un muro de aquí a aquí. Bueno, ahí está bien. Bien. ¿Qué pasa con el grupo Modify? Bueno, en el grupo Modify, o sea, accedemos primero a la ficha Modify y el grupo Modify es este de acá. O sea, aquí hay una serie de comandos que nos van a ser de gran utilidad para el trabajo con Revit. Estamos hablando de mover elementos, de copiar elementos, de rotar, de hacer mirror, de dar on C, de alinear, etc. Entonces, comenzamos con el comando alinear. Es este de acá. Fíjense que por el teclado se activa ese comando por las teclas AL. Bien, damos un clic acá y el comando alinear que pretende hacer, digamos que yo quiero que este muro de acá se alinee junto con este, ¿sabes? Cuando activemos ese comando, el resultado va a ser que este muro va a estar en esta zona de acá, alineado con este muro. Fíjense que al lado del mouse aparece un icono, o sea, el mismo icono del comando. O sea, nos está diciendo ahora Revit, si miramos a la pantalla, cuál es el comando que está activado. Entonces, en la cinta de opciones, bueno, muy pocas cosas a configurar. Y bueno, damos un clic en esta línea. O sea, yo quiero que los otros elementos se pongan a la misma altura de esta línea que estoy seleccionando. Entonces, doy un clic en ella, aparece esa línea azul discontinua que me está indicando que el elemento que yo seleccione a partir de este momento va a llegar a colocarse a esa altura. Entonces, ¿qué elemento quiero que llegue a esa línea? Bueno, digamos que este. Pero si se fijan, puedo seleccionar tanto la parte de arriba del muro como la parte de abajo. Bien, digamos que seleccionamos la de arriba y ya los dos elementos están alineados. Ahora el comando sigue activado para continuar entonces alineando elementos. O sea, puedo seleccionar entonces esta línea, por ejemplo, y decirle que quiero que se alinee a ella esta línea de acá. Y así, entonces, continuar. Ahora, ¿qué otra cosa tiene este comando? Porque fíjense que, que tengo que estar dando constantemente un clic en el elemento que yo quiero utilizar como referencia y qué elemento quiero que llegue hasta él. Pero podemos también hacer alineados múltiples activando en la cinta de visualización esta casilla de verificación. ¿Qué estoy queriendo decir ahora? Que si yo selecciono, digamos, esta línea de referencia, o sea, a partir de ahora todos los elementos que yo seleccione se van a alinear con ella. O sea, selecciono una única línea de referencia y todos los objetos que yo quiero que lleguen hasta ella. Bien, salgo del comando. Vamos a hablar ahora del comando mover. Es este comando que está acá, por el teclado MV. Bueno, selecciono este elemento y le doy al comando mover o MV por el teclado y ahora entonces Revit en la barra
barra de estado me está diciendo que de un clic en el punto de inicio, o sea, o en el punto de referencia a partir del cual se va a mover el elemento. Digamos que si pongo el mouse acá, bueno, voy a mover entonces el elemento a partir de donde lo puse. O sea, pude haber puesto, o sea, seleccionado como punto de referencia para mover cualquiera de los extremos del muro o un punto que no tuviera nada que ver con el elemento. Ahora, antes de colocar el muro en su posición final, fíjense que aquí yo puedo ponerlo donde convenga. Pero digamos que ahora quiero que los elementos tengan solamente dos direcciones en las cuales moverse. Bueno, para ello entonces tengo que ir a la cinta de opciones y dar un clic en esta casilla de verificación de constraint. Y entonces a eso me va a limitar los grados de libertad del elemento a las coordenadas X y Y nada más. Así desmarco la casilla de verificación, pues entonces puedo colocar el elemento donde yo quiera. Digamos que aquí. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa con el comando mover? Yo también puedo seleccionar el elemento, el que sea, y sin tener necesidad de seleccionar, o sea, y venir al grupo Modify a activar el comando mover, fíjense que cuando pongo el mouse encima del elemento, ahora el mouse entonces en él aparece el símbolo de o el icono de mover. Ya, ahí entonces puedo mover el elemento para donde desee, sin tener necesidad de estar viniendo a buscar el comando. Bien, comando offset o F por el teclado. Bueno, esto, ¿qué me quiere decir? Que ahora yo quiero crear un elemento similar a este a una distancia a la que indique yo. Bien, ¿cómo hacerlo? Digamos que selecciono el elemento y activo ese botón, o C. Ahora entonces, en la cinta de opciones me dice por defecto que la distancia que se va a crear, o sea, la distancia a la cual se va a crear este elemento o el elemento que yo seleccione va a estar separada del elemento seleccionado 1 metro. Y digamos que yo quiero que se separe a 3 metros, por ejemplo. Fíjense que me paro ligeramente por encima del elemento y bueno, se va a crear un elemento nuevo a esta distancia. Y si ligeramente por debajo, bueno. Ahora, ¿qué más hay? O sea, mantengo activado el comando. ¿Y qué más hay en la cinta de opciones? Bueno, también me está marcada esta casilla de verificación de copiar. Eso es lo que estoy diciendo hoy, es que si desactivo esta casilla de verificación y digamos, selecciono este elemento, o sea, lo que va a suceder es que es como si hubiera movido este elemento que estaba acá hacia la izquierda, en este caso, la distancia que yo indiqué en la cinta de opciones. Viene siendo como muy similar al comando mover. Claro, más rápido. Si voy a mover un elemento, utilizar esta opción y no estar desmarcando la casilla de verificación. Bien, este comando de acá, copiar, CO por el teclado. Bueno, selecciono este elemento, vengo a la ficha, al grupo Modify, botón Copy. Entonces, en la barra de estado, Revit nos indica que demos un clic en el punto que vamos a utilizar como referencia para copiar este elemento. Bien, el punto de referencia puede ser, digamos, este de acá, y yo puedo entonces copiar el elemento donde requiera, ¿no? Igual, en la cinta de opciones, si activo esta casilla de verificación, y voy a estar limitando los grados de libertad de lo que voy a copiar a los ejes X y Y. Ahora, ¿qué otra cosa hay en la cinta de opciones? Esta casilla de verificación múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Si yo activo esta casilla de verificación, entonces voy a estar copiando el elemento tantas veces como desee hasta que no salga totalmente del comando. Si estuviera desmarcado y digamos copio el elemento aquí, es como que si hubiera salido ya totalmente del comando. Entonces hay veces que quiero copiar el elemento más de una vez y
ese caso entonces, copiar, múltiple, desmarco esta casilla, como la dejo marcada y selecciono el punto de referencia, bueno, y copio el elemento tantas veces como desee. Bien, comando mirror, MM por el teclado. Bueno, ¿qué hacer con esta opción? Bueno, acá, digamos, selecciono este elemento y en la ficha, en el grupo Modify, activo el comando mirror y entonces ahora Revit en la barra de estado me dice que seleccione un eje de reflexión. Y entonces, digamos, yo quiero que el eje de reflexión sea este eje que está acá. Y entonces lo que vamos a lograr es que este elemento se va a copiar acá, hacia la derecha, exactamente a la distancia que existe entre este elemento y este espejo, digamos, o esta línea de referencia. Eso es lo que va a suceder. De hecho, doy un clic, selecciono este eje y se crea ese nuevo elemento del lado acá, a la misma distancia que está el elemento original del eje de reflexión. Ahora selecciono, digamos, por ejemplo, este elemento de acá, activo el comando mirror y digamos que voy a utilizar este elemento como espejo, ¿no? Como elemento de reflexión. Y se crea entonces un nuevo elemento acá. Repito el comando, selecciono este elemento, comando mirror, y en la cinta de opciones, igual está activada por defecto copiar. Eso significa que se va a crear, o sea, vamos a obtener al final el elemento que queremos darle que sea acción de mirror, más un elemento nuevo. Si desmarco esta casilla de verificación, viene siendo como que si ahora yo utilizo, por ejemplo, este eje como reflexión, entonces este elemento lo vamos a perder, se va a desaparecer y va a aparecer entonces un elemento nuevo acá. Viene siendo muy parecido al copiar, al comando mover, ¿no? Más o menos. Bien, comando rotar, RO por el teclado. Bueno, selecciono, digamos, este elemento que está acá y en el grupo Modify activo el botón rotar y Revit automáticamente se para en el centro del elemento y la rotación que va a hacer ese elemento va a ser pivoteando en ese centro. Entonces, digamos que selecciono primero esta línea de referencia y después le indico, o sea, a qué ángulo quiero rotar. Para ese nuevo ángulo, para el ángulo que le quiero dar, puedo guiarme por las cotas temporales o puedo teclear directamente el valor. Digamos que yo quiero que rote en esta dirección, o sea, hacia arriba de la línea de referencia que utilicé, 27,8 grados, por ejemplo. Y eso fue lo que sucedió. Selecciono este elemento, activo el comando rotar y bueno, seleccionar una línea de referencia y después entonces nos guiamos por la cota temporal de los grados o tecleamos el grado, el valor. Lo único que tenemos que hacer es indicar en qué dirección queremos. Ahora, selecciono este elemento de acá. Bien, otra cosa con el comando rotar. Selecciono el elemento, clic en el botón rotar y digamos que ahora yo no deseo que este elemento que estoy seleccionando se rote desde su centro, sino quiero rotarlo a partir de otro punto de referencia. Bien, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, en la cinta de opciones me dice que el centro de rotación, o sea, yo puedo dar un clic en este botón y entonces ahora, o sea, en la barra de estado, Revit me está diciendo que arrastre o dé un clic para mover el centro de rotación. O sea, yo puedo indicar que el centro de rotación, digamos, va a ser este extremo de este elemento, ya sea un conducto, un equipo, lo que sea, o una bandeja eléctrica, y entonces, bueno,
El resto es lo mismo. O sea, seleccionar una línea de referencia y después entonces indicar cuál va a ser la dirección y el ángulo de rotación. Bien, este comando de acá también es así, muy parecido a este comando de mirror. Bien, ¿qué sucede con él? Bueno, con esta opción, si yo selecciono, digamos, este elemento de acá y activo este comando de mirror, lo que Revit ahora me va a decir es que en la barra de estado, o sea, que modele yo en el área de diseño donde quiero que esté el eje de reflexión. O sea, no tengo que seleccionar una línea de referencia, sino que yo puedo dar un clic en cualquier punto, digamos, de aquí a acá, y lo que estoy haciendo es que yo estoy creando el eje de reflexión para crear un nuevo elemento. Selecciono este elemento, activo este botón y yo voy a, como me está diciendo Revit en la barra de estado, o sea, modelar yo en el área de diseño donde que va a estar el eje de reflexión. Y este comando de acá, trim extend por el teclado TR. Bien, si activo este comando, lo que me va a permitir este comando es unir dos elementos que tienen que estar o sea, no perpendiculares entre ellos, ¿no? Doy un clic en este elemento y ahora yo quiero unir este elemento, digamos, con este. Fíjense que al poner el mouse encima del elemento que yo quiero unir con el primero, ahora entonces Revit nos traza dos líneas de continuas azules y nos está indicando el recorrido que van a seguir estos dos elementos. Ahora mismo estamos haciendo este ejercicio con muros, pero este comando trim es muy útil para unir conductos, tuberías, bandejas, tuberías flexibles eléctricas, etcétera. Doy un clic en este segundo elemento y ellos dos se unen al ángulo que sea. Sigue estando el comando activado y digamos, voy a repetir el comando entonces con, digamos, este muro de acá con este de acá. Y puedo entonces seguir utilizando el comando tantas veces como desee. Ahora, hay que tener una precaución con este comando. Estos muros de acá, y digamos que yo quiero darle un trim a este elemento, y con estos dos espacios de este muro, ¿con cuál de los dos quiero quedarme? Digamos que quiero quedarme con el de abajo. Pero lo que va a suceder es que este tramo también del muro se va a perder, porque di un clic del lado de acá. Este es un comando muy útil para unir tuberías y conductos y bandejas, etcétera. Pero tener especial cuidado con cuál es la parte que queremos mantener. Y lógicamente, o sea, todos estos elementos que se están estirando o recortando, o sea, extendiéndose o reduciéndose, eso va automáticamente al listado de materiales, agregando o removiendo materiales para la construcción de estos muros. Ahora, bueno, en el caso de muros en el que estamos trabajando ahora, eso se hace automáticamente sin que nosotros podamos influir en él. Este muro originalmente tenía 2 metros de largo, ahora tiene, digamos que 50, bueno, y ese muro se construye con tantas bolsas de cemento o tantos metros cúbicos de arena. Todos esos elementos se van agregando sin que nosotros, digamos, tengamos que estarnos preocupando por eso. Bien, este comando de acá, trim extend single element. ¿Qué significa eso? Si yo activo este botón y digamos, selecciono esta línea de referencia, lo que me está indicando este comando es que, o sea, yo puedo extender hasta él elementos, este tipo de elementos. Fíjense que Revit me está diciendo en la barra de estado que seleccione un elemento para extender. Bueno, yo quiero entonces extender hasta esa línea de referencia, este de acá. Entonces sigue estando el comando activado y bueno, lo que me está pidiendo ahora mismo es que seleccione otra línea de referencia. Digamos que va a ser esta de aquí. Y sigue estando el comando activado así hasta que salga totalmente de él. O sea, esto lo hace elementos individuales, uno por uno.
Ahora, Revit también tiene esta opción, o sea, muy parecida a la que acabamos de explicar, pero acá nos permite extender varios elementos hasta una línea de referencia que yo selecciono. Por ejemplo, activo ese botón y selecciono como referencia este muro acá, y entonces yo voy a extender hasta ese muro este elemento y también este, y bueno, todo lo que me hagan falta, ¿no? Fíjense que realmente este elemento que acabamos de extender se extendió hasta la línea que yo seleccioné como referencia. O sea, el muro físicamente no llegaba hasta acá, pero de todas maneras ese elemento se extendió hasta ahí. Y puedo hacer tantas extensiones como desee a partir de la línea de referencia que seleccioné. Fíjense que estoy tocando este elemento y él se va a cruzar con esta línea de referencia, bueno, por acá, por el infinito, ¿no? Bien, para este comando de array, AR por el teclado o matriz, bueno, voy a colocar una columna por acá en el área de diseño para que veamos cómo funciona ese comando. Hacia arriba y que llegue hasta el nivel 3, por ejemplo. ¿Qué tipo de columna? Bueno, vamos a poner una columna rectangular. Bien, y vamos a colocarla por acá. Bien. ¿Cómo funciona este comando? Les comento una cosa acá. O sea, no tengo que estar yendo constantemente a la ficha Modify para acceder a cualquiera de los botones del grupo Modify. Fíjense que puedo estar en cualquier ficha y en cuanto yo selecciono un elemento, el que sea, automáticamente, como se activa la ficha Modify y el apellido, bueno, en dependencia del elemento que haya seleccionado, ya enseguida tenemos acceso a esos botones. Como revista parece que entiende que, o se anticipa nuestro pensamiento de que un elemento que seleccionemos es que queremos hacer cualquiera de estas acciones del grupo Modify. Bien, selecciono entonces la columna, se activa la ficha Modify, el grupo Modify y vamos a activar este botón de Array, AR por el teclado. Bien, este comando lleva mucho pensamiento, configuración antes de hacer nada. Fíjense que en las instrucciones aparecen varias cosas. Bien, este botón que está activado es para hacer una matriz lineal. Este botón es para hacer una matriz radial. Bien, ese se lo dejo a ustedes de tarea para que lo practiquen. Vamos a hablar en la clase de hoy de esta opción. Bien, número 2 por defecto. Aquí Revit me está pidiendo que yo indique la cantidad de números que yo quiero crear. O sea, o la cantidad de elementos. Y digamos que voy a crear 7 elementos. Bien. Acá entonces el Move to Second y Move to Last. Bueno, vamos a hablar de estos dos temas acá. El mover al segundo es que, si activo esa opción, es que yo voy a indicar cuál va a ser la distancia que va a haber del primer elemento hasta el segundo, y el resto entonces de los elementos que yo indiqué acá en las introducciones se van a crear, o sea, se van a crear 7 elementos y todos van a estar equidistantes. ¿A qué distancia? A la que yo indique entre el primer elemento y el segundo. Entonces, aquí Revit me está diciendo que de un clic para entrar el punto de inicio, o sea, que va a utilizar como referencia y digamos que va a ser el centro de este elemento. Y entonces ahora, fíjense que se activa la cuota temporal para indicar cuál va a ser la distancia que va a haber desde este primer elemento hasta el segundo. Y puedo teclear ese valor o guiarme por la cuota temporal. Digamos que la separación va a ser 3 metros, 3000, y en cuanto de enter entonces se van a crear 7 elementos, todos separados a 3 metros, medidos desde el punto de referencia que yo seleccioné, que en este caso fue el centro de este elemento. Bien. Doy un clic en enter y se crean entonces 7 elementos, justo el número que indiqué aquí, y todos están equidistantes. Bien, ¿qué ventajas tiene esta opción de matriz? Bueno, cuando selecciono cualquiera de esos elementos, se vuelve a activar este número de acá
Y si por casualidad me equivoqué en el número de elementos que yo quería colocar, bueno, le digo entonces que no son 7, digamos que ahora son 5, por ejemplo. Y entonces Revit automáticamente, o sea, deja entonces de existir esa cantidad de números para actualizarse a los números que indiqué. No son 5, son 12, bueno, son 12 entonces. Y todos están, reitero, equidistantes unos de otros. Bien, bien, selecciono alguno de los elementos y si yo quiero que la distancia entre los elementos no sea la que le dije inicialmente, sino que sea otra, bueno, hay que tener cierto cuidado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que estos elementos están agrupados y asociados. Estoy diciendo que si ahora yo este elemento empiezo a moverlo hacia la izquierda, o sea, se va a mantener la equidistancia entre todos esos elementos. O sea, no estoy reduciendo solamente la distancia que hay de este elemento acá, sino estoy reduciendo todas las distancias. O sea, eso lleva mucha configuración, mucho pensamiento antes de actuar. Además, bueno, si lo muevo en otro sentido, que no sea en la X o en la Y, o en este caso en la X, eso es lo que sucede, ¿no? Bien, voy a colocar otra columna, no voy a salvar por el momento, hacer nivel 3, la voy a colocar aquí. Bien, vamos a explicar ahora otra variante del comando array o matriz. Selecciono el elemento, activo el botón array, bien, lineal, qué cantidad de elementos voy a colocar, digamos que 5, y entonces por defecto está marcada la opción de mover hasta el segundo. Vamos ahora a utilizar esta opción. Ahora, ¿qué implica seleccionar esta variante? O sea, ahora yo voy a indicar cuál va a ser la distancia que va a haber del primer elemento al último elemento. Y entonces el resto de los elementos se van a colocar equidistantes entre ellos dos. Muestro, selecciono entonces, digamos, este punto de referencia y le digo que el último elemento de esta matriz va a estar colocado a esta distancia y entonces los otros 3 nuevos elementos se van a crear, se van a colocar en el centro todos equidistantes. Acá, o sea, para tener una verticalidad o una horizontalidad, puedo activar también esta casilla de verificación para que entonces poderlo hacer todo en X o en Y. Y no tengo que estarme preocupando porque si está alineado o no. Bien, doy un clic en esta área, a esa distancia del primer elemento al último, y fíjense que los elementos se colocan todos equidistantes, repartidos desde el último elemento hasta el primero. Igual, si a futuro necesito cambiar el valor, me equivoqué, no son 5, son 7, bueno, doy un clic ahí. Igual, si a futuro entonces necesito variar la distancia, bueno, lo que tengo que hacer es mover el elemento y se mantiene la equidistancia esa. Ahora, ¿por qué Revit nos permite hacer eso? Bueno, porque los elementos están agrupados y asociados. Bien, estos elementos están agrupados y asociados. Por eso es que permito entonces, o sea, que se mantenga la equidistancia o cambiar la cantidad de elementos entre ellos. Bien, voy a repetir el comando, digamos, con este muro que está acá. O sea, voy a la botón, grupo modify, botón array, y todas estas cosas han sido posibles porque mantuve activada esta casilla de verificación de agrupar y asociar. Si no lo hago, o sea, si desmarco esa casilla de verificación, hago una única vez los elementos y después no puedo cambiar la cantidad de elementos ni la equidistancia entre ellos.
Es importante saber este tema. Ahora, ¿qué sucede aquí también? Que hasta ahora estuvimos conversando que los elementos, cuando los selecciono, aparecen entonces propiedades acá en la paleta de propiedades. Entonces, estos elementos son columnas. Pero cuando selecciono uno de ellos, de estos que están, que le hicimos, que le aplicamos este botón de matriz, fíjense que por ningún lugar me dice que eso es categoría columna. No nos está diciendo, porque ahora entonces, como están agrupados, entonces pertenecen a otra categoría, aunque son columnas, ¿no? Entonces, al seleccionar uno de esos elementos, fíjense que en la ficha Modify Model Group, en el grupo group, hay dos botones para desagruparlo, o sea, quitar entonces este elemento de la matriz o para editar el grupo S. Entonces ahora este elemento sí es una columna. O sea, aquí podemos hacerle cualquier cambio al elemento y por supuesto a una vez que digamos que sea finish para aceptar los cambios que le hicimos, bueno, el resto de los elementos que están asociados a él se le van a agregar las características o los cambios que yo le haga a este. Bien, no voy a hacer ninguno. Ahora, si lo selecciono y definitivamente lo elimino del grupo, ahora este elemento sí es una columna y estos siguen estando asociados. Pero una vez que yo quito un elemento de un grupo, entonces ya no podré, ya no se activa el número por acá para cambiar la cantidad de elementos que pertenecen a ese grupo. Y si lo muevo hacia un lado o hacia otro, fíjense que esa asociatividad ya se perdió. Entonces, recomiendo desagrupar estos elementos cuando ya esté totalmente seguro de que esa es la posición final que yo quiero de los elementos, no antes. Eso es mejor hacerlo a final de proyecto ya y no hacerlo al principio, porque puede ser que al final, en algún momento determinado de que estemos ejecutando este proyecto, nos haga falta hacer alguna modificación. Este botón de acá, el comando escala, RE por el teclado. Realmente este comando se usa bien poco en Revit porque los elementos que estaremos colocando en el área de diseño ya casi todos vienen ya con dimensiones predefinidas y nos permite que lo estemos escalando para variar sus dimensiones. Por ejemplo, si ahora yo selecciono esta columna, fíjense que ese botón se desactiva. O sea, esta columna que dice que es de 300 por 300 no se puede escalar, porque entonces lo que estaríamos haciendo es cambiar sus dimensiones. Entonces, Revit no lo permite hacer. O sea, reitero, es un comando que se usa bien poco. A lo mejor, bueno, quizás con los muros sí se activa esa opción. Gráfica automática. Escalo un número, bueno, en la barra de estado Revit me dice que extienda. Bueno, les digo, es muy poco, de muy poco uso, ¿no? Si en vez de escalar este muro en la longitud, porque su ancho se mantiene igual, para eso selecciono el muro en cuestión y le digo por la cuota temporal que tenga el largo que yo desee, ¿no? Y no estar, digo yo, que es más fácil extender los muros o recortarlos que no estarlo escalando. Bien, vamos a hablar ahora de este botón, Split Segments, SL por el teclado. Bien, ese botón da la posibilidad de que yo pueda, o sea, el icono ahora que aparece sustituyendo al mouse viene siendo como un bisturí, como una cuchilla, y yo puedo entonces eh, cortar elementos. Ahora mismo este muro, le di dos cortes y entonces lo que estoy teniendo son tres muros independientes. Eso es lo que estoy haciendo con esa herramienta. Ahora, esa herramienta tiene una peculiaridad y es la siguiente. Lo selecciono y en la cinta de opciones, o sea, hay una única opción a configurar y es esta casilla de verificación que si la marco, lo que estoy indicando es que voy a darle dos cortes a un elemento y el elemento que quede en el medio se va a borrar.
este caso, digamos, doy un clic acá y un clic acá. Y el elemento que quedó entre los dos cortes, bueno, se borró. Igual funciona para conductos, para bandejas eléctricas, para tuberías. Ahora, este otro botón de acá, el Split with Gap, muy parecido a este de acá, pero ¿qué sucede con esta opción? Bien, en esta opción, en la cinta de opciones, me está diciendo que yo puedo indicar cuál va a ser la distancia que va a haber cuando yo dé un corte a un elemento. O sea, en ese 25,4, digamos, ahora yo doy un corte aquí y se van a crear dos elementos y la distancia entre ellos dos va a ser la que aparecía en la cinta de opciones. Bien, repito el comando y ahora le digo, por ejemplo, que 50 y esa es la distancia entre los dos elementos. Ahora, este comando o sea, no es infinito, digamos, ¿no? Porque, digamos, selecciono este elemento de acá y activo el botón. O sea, yo no puedo indicar cualquier valor. Por ejemplo, si le pongo 500, me dice, o sea, me sale un cartel de error, un valor inválido, y me está diciendo este cartel que el valor especificado está fuera de rango. O sea, tengo que entrar un número que esté entre 1,6 y 304,8 para poder continuar. O sea, 500 está por encima de ese valor. O sea, puedo decirle que digamos que 280 y ahí sí lo hará. O sea, esto no es un comando que podemos utilizar para ajustar elementos así a la tremenda, ¿no? Bien, este botón de acá, bueno, este botón es el de borrar, por el teclado DE, pero también podemos borrar, bueno, como en otros programas de computación, podemos seleccionar el elemento y por el teclado activar la ficha, la tecla suprimir, o seleccionar el elemento y venir acá entonces al grupo Modify y dar un clic en la cruz. Bien, este botón que está acá, el pin, ese pin es como ponerle una tachuela a un papel que vamos a colocar, no sé, pegado en el refrigerador para que no se mueva de ahí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahora yo tengo este muro de acá y lo puedo mover a conveniencia todo lo que yo quiera, pero una vez que yo le ponga esa tachuela o ese pin, fíjense que se activa esta tachuelita de icono, cada vez que seleccione el elemento aparecerá y eso me está indicando que ese elemento no lo puedo mover. O sea, lo voy a mantener fijo ahí y no se va a mover de ninguna manera. Para poderlo mover tengo que seleccionarlo y entonces fíjense acá en el grupo Modify que ahora el botón del pin está congelado, o sea, no está activo, y el que está activo es este de un pin, o sea, que ya puedo darle libertad. Doy un clic en esta opción y entonces sí puedo mover el muro a conveniencia. Bien, puedo seleccionar, digamos, estos tres elementos y ponerle una tachuela y fíjense que aparece el símbolo de que están fijos ahí. Entonces, en otro momento, cuando desee moverlo, no, porque están fijos en esa posición, no lo puedo hacer. Reitero, para poderlo o sea, mover de esa posición, tendría que seleccionarlos, uno o los tres a la vez, y en el grupo Modify, darle un clic en este botón de un pin. De hoy estuvimos hablando de la ficha Modify, el grupo Modify y de los botones y comandos que están dentro de ella. Solo reiterarles que todos los elementos de los cuales hemos estado explicando en la clase de hoy funcionan para equipos mecánicos, rejillas, difusores, tuberías, conductos, etc. Espero que esta clase les haya sido de gran utilidad y nos vemos. Muchas gracias.